If you've got spring fever, Lowe's has the cure. During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. 8 de abril. Eclipse solar. Acontecimientos extraños en todo el mundo. Aquel que forma la luz y crea las tinieblas, promueve la paz y crea el desastre, conforme a Isaías 45, versículo 7. El eclipse solar total en el día 8 de abril de 2024 ha capturado la atención mundial. Este fenómeno único podrá ser observado en toda América del Norte y Central, generando entusiasmo entre entusiastas de la astronomía, educadores y el público en general. Los medios sociales, los vehículos de noticias y los sitios web científicos están repletos de información, predicciones y consejos de observación para el espectáculo venidero. El eclipse inminente ha despertado comparaciones con la bíblica historia de Jonás, que pasó 3 días dentro de una ballena antes de ser liberado en Nínive. Curiosamente, el camino de la totalidad del eclipse cruzará sobre 7 diferentes ciudades nombradas Nínive en los Estados Unidos, llevando a discusiones sobre posibles conexiones bíblicas y profecías. Aunque las interpretaciones varían, esta coincidencia añade una capa intrigante al ya fascinante evento astronómico. Señales en el cielo. Génesis 1, versículos 14 a 15, nos habla sobre la creación del sol, la luna y las estrellas por Dios. Él los creó para actuar como señales, marcando el tiempo y las estaciones. Cuando presenciamos eventos celestiales como eclipses, alineaciones planetarias y constelaciones, nos recuerdan un significado espiritual más profundo. Estos eventos sirven como memoriales, recordándonos la sagrada alianza establecida por Dios con Abraham. Por medio de Jesús, esta alianza continúa, y Él sirve como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Todos nosotros estamos esperando por el día 8 para ver una de las cosas más increíbles en el cielo, el eclipse. Puede ser que algunos de nosotros no estemos aquí la próxima vez que tal maravilla aparezca en el país. Por lo tanto, estamos realmente ansiosos por verlo, con mucha emoción. Es probable que muchas y muchas personas se interesen por él, queriendo aprender un poco sobre estrellas y espacio, al menos por algunos días. Con seguridad, las personas que estudian el espacio están haciendo lo mejor posible para mostrarnos esto desde todos los lados, esperando hacernos mirar hacia arriba y notar el sol, la luna y las estrellas más de lo que solíamos con seguridad. Si podemos aprender lecciones de piedras, entonces podemos aprender una gran lección del sol. Y si riachuelos pueden contarnos historias, entonces el sol, siendo oscurecido, puede contarnos historias aún mayores. Todo a nuestro alrededor puede enseñarnos algo si estamos listos para aprender. No hay nada que podamos mirar, oír o tocar que no pueda enseñarnos algo importante. Un eclipse es una señal del fin de los tiempos. La Biblia menciona varios eventos del fin de los tiempos que están conectados con ocurrencias celestiales, tales como el sol, la luna, estrellas, estrellas fugaces y hasta eclipses solares y lunares.
Estos eventos celestiales son descritos en la Biblia cuando menciona lo que sucederá en los tiempos del fin. Por ejemplo, cuando alguien preguntó sobre el fin de los tiempos, Jesús dice: «Habrá señales atestiguando milagros en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia y aflicción entre las naciones perplejas con el rugir y el lanzar de las olas del mar». Lucas 21, versículo 25. Es natural que, cuando suceden eventos espaciales inusuales o no frecuentemente vistos, muchas personas reflexionen sobre los tiempos del fin. ¿Por qué? Versículos como Mateo 24, versículo 29, vienen a la mente. Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no brillarán con su luz, el sol será oscuro al nacer, y la luna no derramará su luz. Isaías 13, versículo 10. Durante un eclipse solar, el sol parece significativamente más oscuro a medida que la luna pasa entre él y la tierra, bloqueando su luz. De igual manera, durante un eclipse lunar, la luna parece más oscura a medida que pasa por la sombra de la Tierra y refleja menos luz. Por lo tanto, sí, parece haber una posible conexión entre un eclipse y los tiempos del fin. Debe notarse que no hay manera de conectar un eclipse específico con el cumplimiento de la profecía de los tiempos del fin. Los eclipses son, de hecho, bastante frecuentes, con el eclipse solar total sucediendo en algún lugar de la Tierra aproximadamente una vez cada 18 meses. Los eclipses solares parciales ocurren varias veces al año, mientras que los eclipses lunares totales ocurren casi todos los años en la mayoría de las partes del mundo. Jesús mencionó que una señal aparecerá inmediatamente después de la angustia, que es una referencia a la abominación de la desolación en el versículo 15. Esta señal aparecerá durante un tiempo de gran angustia, que se dice, es desigual desde el comienzo del mundo hasta ahora, y nunca será igualado de nuevo, según se declara en el versículo 21. Jesús habla de un tiempo de gran problema que será peor que cualquier otro tiempo en la historia del mundo. Él dice que será tan terrible que si no fuera abreviado, nadie sobreviviría. Este tiempo de problema ocurrirá en medio de la tribulación y será acompañado por muchos otros señales. Es importante notar que esto no es un eclipse regular, sino algo mucho más significativo. Es importante notar que Jesús dijo que nadie sabe el día o la hora de su retorno. Mateo 24, versículo 36. Pero de aquel día y hora exactos, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo en su humanidad, sino solo el Padre. Los eclipses son un fenómeno bien definido, que puede ser calculado y previsto hasta el segundo. Por lo tanto, es improbable que un eclipse pueda ser el momento preciso del retorno de Cristo. En cuanto a nuestra curiosidad sobre el momento del rapto, la identidad del anticristo, el inicio de la tribulación y el significado de la abominación de la desolación, esas preguntas tendrán que permanecer sin respuesta por ahora. El apóstol Pedro nos da instrucciones prácticas a la luz de los tiempos del fin. Segundo Pedro 3, versículos 11 a 12. Dado que todas estas cosas serán destruidas de esta manera, ¿qué tipo de personas deben ser ustedes en el ínterin? En comportamiento santo, es decir, en un patrón de vida diario que los distingue como un creyente, y en piedad, mostrando profundo respeto por nuestro Dios impresionante, mientras buscan ansiosamente y esperan la venida del día de Dios. Porque en ese día, los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos materiales se derretirán con calor intenso. Sabemos que veremos entonces la nueva creación donde la justicia habita. Versículo 13. Vivir nuestras vidas en expectativa del retorno de Cristo requiere que llevemos una vida de santidad y prontitud constante. Eclipses en las profecías. El gran eclipse del Apocalipsis, el eclipse profetizado. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se volvió negro como tela de cilicio de cabra, la luna entera se volvió roja como sangre.
vemos un eclipse en los 7 sellos del Apocalipsis. El Apocalipsis es distinto, no solo en contenido de otros libros del Nuevo Testamento. El Apocalipsis nunca fue intencionado para ser escrito por Juan. Él nunca siquiera lo consideró. Vino como una revelación completamente inesperada, tanto en forma verbal como visual para él. Fue repetidamente instruido a escribir todo lo que oía y veía, tal como lo oía y veía esta increíble serie de voces y visiones. El comando repetido implica que se volvió tan absorto en lo que estaba sucediendo con él que ocasionalmente olvidaba registrarlo. Fue escrito apresuradamente bajo condiciones distractivas. Considere asistir a una película mientras le dicen que anote todo en papel. Todo esto sugiere que Juan no escribió el libro del Apocalipsis, él fue simplemente el amanuense que lo llevó adelante. Entonces, ¿quién fue el autor exactamente? La mensaje fue frecuentemente entregado a él por ángeles. El libro, más que cualquier otro en el Nuevo Testamento, merece el nombre Apocalipsis. La palabra griega traducida en la primera sentencia es apocalipsis, que dio origen al sustantivo apocalipsis y al adjetivo apocalíptico, que ahora es más comúnmente usado para describir otras obras de estilo y contenidos similares. La palabra raíz significa desvelamiento. Es el acto de remover una cortina para revelar lo que estaba oculto, como en el desvelamiento de una pintura o placa. En el contexto de las Escrituras, es la revelación de aquello que está oculto al hombre, pero conocido por Dios. Algunas cosas están ocultas al hombre, a menos que Dios elija revelárselas a él. Tras la apertura de los selos, los jinetes aparecen. El Apocalipsis habla sobre varios términos, como sellos. Los sellos son desastres. La acción está en Apocalipsis 5, con la búsqueda por alguien en el cielo y en la tierra, alguien digno de romper los selos y abrir el pergamino. La importancia del pergamino se hace clara a la luz de los eventos. El programa que traerá la era de la historia terrenal en la que vivimos debe estar escrito en él. Cristo fue el único encontrado digno de abrir el pequeño pergamino, el documento de propiedad del universo. En Apocalipsis 5, a medida que rompe los 7 sellos del pergamino, cada sello revela una nueva manifestación del juicio de Dios sobre la tierra durante el futuro período de la tribulación. Los 4 caballos y sus jinetes no están destinados a retratar individuos específicos, sino más bien fuerzas en el mundo. Algunos, por otro lado, creen que este jinete es el anticristo. El segundo sello retratado en Apocalipsis 6, versículos 3 a 4, introduce un caballo rojo. Esto representa guerra y derramamiento de sangre, un período donde la paz es retirada, llevando a conflicto y destrucción. El tercer sello, el caballo negro. En Apocalipsis 6, versículos 5 a 6, el tercer sello revela un caballo negro. La visión generalmente es entendida para simbolizar un tiempo de hambruna y dificultad económica. El cuarto sello en el libro del Apocalipsis, es sobre un caballo pálido, y su jinete es llamado Muerte. Esto simboliza mucha muerte y enfermedad, haciendo con que muchas personas mueran. En términos simples, esta parte del Apocalipsis habla sobre un tiempo cuando muchas personas en la tierra morirán. El quinto sello, Apocalipsis 6, versículos 9 a 11, abre el quinto sello, revelando las almas de los mártires. Este sello muestra cómo personas que creen en su fe en Dios que sufren, o hasta mueren por ella. Él les dice que sean pacientes y sigan creyendo, incluso cuando las cosas se pongan realmente difíciles. El sexto sello, disturbios cósmicos. El sexto sello en Apocalipsis 6, versículos 12 a 17, trae caos a los cielos. Hubo un gran terremoto, el sol se volvió negro como tela de cilicio de cabra, la luna entera se volvió roja como sangre. Este sello sugiere grandes perturbaciones cósmicas y naturales, simbolizando juicio divino y la agitación de poderes terrestres. El sexto sello habla sobre grandes cambios y desastres en la naturaleza y en el universo, mostrando el poder de Dios y cómo Él puede cambiar las cosas en la tierra. Miré cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Apocalipsis 6, versículo 12. Esto significa que podría haber un terremoto enorme
y muy destructivo, mostrando un tiempo de mucho caos y grandes cambios en la tierra. El sol se volvió negro como tela de cilicio de cabra, la luna entera se volvió roja como sangre. Apocalipsis 6, versículo 12. Esto describe cambios extraños y aterradores en el cielo. El sol se oscurece y la luna aparece roja, lo que podría simbolizar perturbaciones significativas en el mundo natural. Las estrellas en el cielo cayeron en la tierra. Apocalipsis 6, versículo 13. Esta parte de la visión sugiere una escena donde parece que estrellas están cayendo del cielo, añadiendo al caos y miedo. Los cielos se retiraron como un pergamino siendo enrollado. Apocalipsis 6, versículo 14. Esto implica que el propio cielo parece estar cambiando o desapareciendo, un signo de alteraciones significativas en el mundo como las personas lo conocen. Toda montaña e isla fue removida de su lugar. Esto indica cambios extremos en el paisaje de la Tierra, con montañas e islas cambiando de sus posiciones usuales. Este video cubre 3 señales en los cielos al final de la era. Jesús ofrece señales vitales que tienen un tema común, están de alguna manera relacionadas con los cielos. En este punto, Él también dice a sus discípulos que Él regresará en las nubes, y que los creyentes lo encontrarán en el aire. Estas señales y promesas dirigen nuestra mirada hacia el cielo. Número 1. El falso profeta. Un signo impresionante en el cielo es logrado por el falso profeta, que es el principal apoyo del anticristo. La extensión de las habilidades de esta persona aparentemente llevará a algunos a desviarse de su fe. Mateo 24 nos da esta visión. Entonces, si algún hombre les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas, de tal modo que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Mateo 24, versículos 23 a 24. Apocalipsis 13 habla sobre los logros de este falso profeta. Y él hace grandes maravillas, de modo que hace fuego bajar del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a aquellos que habitan en la tierra por los medios de esos milagros que tenía poder para hacer a la vista de la bestia. Diciendo a los que habitan en la tierra que deberían hacer una imagen a la bestia, que tenía la herida por la espada y vivía. Apocalipsis 13, versículos 13 a 14. Este hombre será capaz de traer fuego del cielo. Yo no conozco a ningún predicador que pueda hacer eso hoy. Y sin embargo, él es un servidor de Satanás, y usa esos signos sobrenaturales para engañar a las personas. Satanás es capaz de muchos signos y maravillas dramáticos. Muchos cristianos tienden a pensar que si es sobrenatural, debe venir de Dios. Eso no es cierto, y debemos tenerlo en mente. En Hechos 16, leemos sobre una adivina, una esclava que sigue a Pablo y Silas por las calles y dice: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación». Hechos 16, versículo 17. Ella es la primera persona en Filipos que sabe quiénes son, pero ella es una sierva de Satanás. Ella tiene una palabra de conocimiento satánica. ¿Cómo reacciona Pablo? ¿La lleva a la iglesia de Filipos? No, él expulsa el demonio de adivinación de ella. Veo a tantos cristianos siendo preparados para el engaño por poderes sobrenaturales satánicos, porque están fascinados con el futuro a través de falsos signos y maravillas. La verdad no está establecida por signos. La palabra de Dios establece la verdad. Jesús dijo: «Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». Juan 17, versículo 17. Eso es todo lo que tenemos que saber. Cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios no es verdad, y no es contraria a Dios. Jesús dice en Mateo 24, versículo 25, «He aquí, os lo he dicho de antemano». En otras palabras, no pueden decir que nunca fueron advertidos. De hecho, aquellos que lean este libro nunca más podrán decir que no fueron advertidos. Número 2. Cristo viene en las nubes. Algunos creen en una teoría de que la Iglesia se volverá tan poderosa políticamente que tomará el mundo, pondrá todo en orden y lo entregará a Jesús cuando Él venga.
Esto no corresponde a lo que la Escritura dice. No hay la menor indicación de que el mundo estará en buen orden cuando Jesús venga. Por el contrario, estará en el peor orden de todos los tiempos. Será necesario que Jesús, no la Iglesia, ponga todo en orden. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículo 30. Note los dos entonces en este versículo. Zacarías profetiza que todas las tribus de Israel se lamentarán cuando vean a su Mesías y reconozcan que fueron ellos quienes lo crucificaron. Zacarías 12, versículos 10 a 14, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplicas. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y estarán amargurados por él, como quien está amargurado por el primogénito. En ese día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra se lamentará, cada familia aparte, la familia de la casa de David aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví aparte, y sus mujeres aparte, la familia de Simei aparte, y sus mujeres aparte, todas las familias que quedan, cada familia aparte, y sus mujeres aparte. Aparentemente, este luto se extenderá a todas las tribus de la tierra cuando también vean a Jesús viniendo en gloria. Parte de la razón por la cual un falso Mesías engañará a las personas es la creencia de que el retorno de Jesús puede ser limitado a un lugar. Jesús dice algo muy diferente. Por lo tanto, si os dicen, miren, Él está en el desierto, no salgan. Miren, Él está en los aposentos internos, no lo crean. Porque como el relámpago sale del este y se muestra hasta el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 26 a 27. Piensen en el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando Él venga, habrá una gloria triple, como el siguiente versículo muestra. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 9, versículo 26. Habrá la gloria de Jesús, la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. Isaías 24, versículo 23, dice que el sol y la luna se avergonzarán porque su luz será tan débil e ineficaz en comparación. Entonces la luna se confundirá y el sol se avergonzará, cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos gloriosamente. ¿Pueden imaginarlo? Y además, esa luz, aunque sea tan brillante, no lastimará nuestros ojos. ¿Están ansiosos por esto? Es algo por lo cual vale la pena esperar, por lo cual vale la pena soportar. Si perdemos de vista esto, nos desanimaremos porque las cosas empeorarán. Recuerden, los dolores de parto no disminuirán a medida que se acerque el fin, sino que aumentarán. Número 3. Estrellas fugaces. Hay más señales en los cielos que anunciarán su venida. En Mateo 24, versículo 29, leemos: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Las palabras, las estrellas caerán del cielo, pueden ser entendidas de varias maneras, pero no creo que apunten a las estrellas que vemos por la noche. Algunos están inclinados a pensar que significan que los ángeles satánicos en los cielos serán derrocados y lanzados hacia abajo. Permítanme proporcionar 2 ejemplos de esto del libro del Apocalipsis. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como si fuera una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Apocalipsis 8, versículos 10 a 11. Este es un ángel satánico que es desalojado del cielo. Y luego,
Al inicio del capítulo 9, el quinto ángel tocó, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por causa del humo del pozo. Apocalipsis 9, versículos 1 a 2. Ángeles satánicos son representados aquí como estrellas en el cielo. No imagino todo el cuerpo de las constelaciones cayendo. Imagino los poderes de los cielos, el trono de Satanás en su reino en los cielos, siendo perturbado al punto donde sus ángeles comienzan a ser sacudidos de sus posiciones. El eclipse solar, la gloria de Dios velada y revelada. Los eclipses solares totales son ocurrencias raras que a menudo se convierten en grandes eventos culturales. El eclipse que ocurrió al final del verano de 2017 no fue la excepción. Muchas personas viajaron cientos de millas para estar en el camino de la totalidad, donde pudieron presenciar el efecto completo del eclipse. Otros siguieron la cobertura en vivo en sus teléfonos inteligentes o laptops, ansiosos por ver el drama cósmico desplegarse. Independientemente de estar en el suelo o en línea, la visión de la luna bloqueando el sol y transformándolo en un anillo de diamante celestial creó un momento de maravilla inspiradora. Los cristianos experimentan un sentido de maravilla aún más intenso, que es una representación vibrante de las primeras palabras del Salmo 19. This Mother's Day, celebrate the woman who's been there through it all with Pandora Jewelry. Choose jewelry that reflects the love you share and the moments that matter most. Make it even more meaningful with engraving, a name, a date, or a message just for her. Because the best Mother's Day gift says more than I love you. It says, I see you. Find the perfect Mother's Day gift at your local Pandora store or tap the banner. El versículo afirma que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Estas palabras familiares, sin embargo, pueden ser pronunciadas sin realmente reflexionar sobre su significado, como exactamente un eclipse solar demuestra la gloria de Dios. Como era de esperar, hay más de una respuesta a esta pregunta. Un cosmos finamente ajustado. Los eclipses solares totales no son coincidencias aleatorias de la naturaleza, siguen un patrón complejo de reglas físicas y matemáticas que nos permiten prever su recurrencia años adelante. Este patrón depende de los tamaños exactos, composiciones, distancias relativas y movimientos del Sol, la Luna y la Tierra en relación unos con otros. Si cualquiera de estas propiedades variara, los eclipses totales como los conocemos nunca ocurrirían. A pesar de su rareza y singularidad, los eclipses totales no son eventos accidentales, sino más bien el resultado del alineamiento preciso de cuerpos celestiales. Las propiedades físicas de la Tierra, la Luna y el Sol son solo una pequeña parte de un patrón significativamente más complicado de variables cósmicas. Todas estas variables deben ser exactamente como son para sostener la vida en la Tierra, y las posibilidades de que todas ellas caigan en su lugar por mera coincidencia son astronómicas. Cuando se consideran juntas, estas propiedades ofrecen evidencia convincente de lo que los científicos se refieren como el ajuste fino universal. El cosmos, lejos de ser el resultado de procesos aleatorios, es exactamente lo que su nombre sugiere, un orden creado diseñado por la sabiduría incomprensible de una divinidad creadora. El raro evento celestial de un eclipse total sirve como un poderoso recordatorio de esta realidad: misericordia sobre juicio. A lo largo de la historia, los eclipses fueron interpretados como malos presagios o portentos de desgracia. A través de muchas culturas, fueron explicados en términos de bestias míticas o demonios devorando el sol. De hecho, el término moderno eclipse deriva de una antigua palabra griega que significa abandonar, desamparar o fallar. El subtexto es evidente. El sol, la fuente de luz y vida, ha fallado y desamparado el mundo. Los autores de las Escrituras usan lenguaje poético para describir un fenómeno que se asemeja a un eclipse. Hablan del sol siendo oscurecido
y de la luna convirtiéndose en sangre, que es de naturaleza profética y ligado al concepto de juicio divino. Curiosamente, los escritores del Evangelio registran un evento celestial similar que ocurrió durante la crucifixión en la historia real. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, versículos 45 a 46. Era aproximadamente la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, mientras la luz del sol fallaba. Lucas 23, versículos 44 a 46. Era aproximadamente la hora sexta, mediodía, y oscuridad vino sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde, porque el sol fue oscurecido. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y Jesús, clamando con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Es altamente improbable que el eclipse solar mencionado anteriormente haya sido un evento natural. Esto es porque los eclipses totales normales duran solo unos minutos como máximo. Es más probable que haya sido un evento sobrenatural único organizado por Dios. Este evento ecoaría lo que sucedió en la cruz. Independientemente de la causa, hay un paralelo inconfundible entre la luz del sol fallando y el Hijo siendo desamparado por su Padre. Una vez que Jesús completó su obra y pagó la pena total por el pecado, la oscuridad terminó y el sol regresó. Desde la crucifixión, todo eclipse solar natural puede ser visto no solo como una señal de juicio, sino también como un signo de misericordia triunfando sobre el juicio. Aunque la oscuridad puede prevalecer por un corto tiempo, nunca puede bloquear el sol por mucho tiempo, así como la tumba no pudo contener a Jesús por mucho tiempo. Por la resurrección, la misericordia supera el juicio. Santiago 2, versículo 13. Gloria velada. El simbolismo del eclipse desde una perspectiva bíblica no se limita a la muerte de Jesús en la cruz solo. Se dice que representa toda la vida de Jesús como el Hijo de Dios en forma humana. El eclipse es visto como un momento en la historia donde la gloria de Dios fue oscurecida en forma humana, similar a cómo la luna puede temporalmente ocultar la luz del sol. Belleza pura y simple. Más allá de la física compleja y la matemática, más allá incluso del rico simbolismo teológico, los eclipses totales hablan un lenguaje simple y directo que es prontamente entendido por todos. Belleza. Aquellos que han visto un eclipse en su totalidad, con sus cuentas de luz y efecto de anillo de diamante, invariablemente lo describen como el fenómeno natural más bello que jamás han experimentado. Creo que el alineamiento del Sol, la Luna y la Tierra que crea el eclipse no es una coincidencia. El hecho de que podamos apreciar la belleza de ese evento es evidencia de la existencia de un Dios bello y glorioso. Argumentaría que Dios deliberadamente creó el universo para ser bello, y un eclipse solar es una de las muchas maravillas de su belleza. Estas cosas bellas reflejan el carácter y la gloria de Dios, y es por eso que merecen más que solo un simple reconocimiento mental de sus criaturas. Exigen la participación de todas las facultades, incluyendo la mente, emociones e imaginación. Desafían a los portadores de la imagen de Dios a deleitarse en su creación, por el bien de su creador. Trevin Wax, en The Gospel Coalition, resume de esta manera: quiero contarte algo importante hoy. Así como Dios hizo tanto la noche como el día, Dios también hace que los eclipses sucedan. Esta es una manera que Dios nos muestra que Él está en control de todo, incluso del sol y de la luna. Ya que Dios creó tanto la noche como el día, sabemos que Él tiene un plan para todo, incluso para los eclipses. Él quiere que entendamos algo importante a partir de ellos. Por último, todo lo que Dios hizo, sea luz durante el día o oscuridad por la noche, es como una lección que Él está enseñándonos. Entonces, cuando vemos un eclipse, es como si Dios estuviera dándonos una lección especial. Definitivamente, hay algo importante que Él está diciéndonos a través de estos eclipses. Primero, los eclipses son parte del plan de Dios. Hace mucho tiempo, las personas en Inglaterra, que no sabían mucho,
se asustaban realmente cuando veían un eclipse. No entendían de qué se trataba. Estaban seguros de que algo malo, como una guerra, falta de alimentos o un gran incendio, iba a suceder. Estaban totalmente convencidos de que algo realmente aterrador estaba en camino, porque veían el eclipse como una señal de advertencia de que malas cosas estaban por ocurrir. Estaban completamente confundidos y no tenían idea de cómo explicarlo, sin conocer la explicación que ahora nos tranquiliza. Y saben, incluso hoy, en otros lugares donde las personas todavía no entienden mucho, un eclipse se ve como algo realmente traicionero y difícil de explicar. Y creo que incluso entre muchos de nosotros, un eclipse se ve como algo que no encaja en las reglas normales de la naturaleza. Pero en segundo lugar, todo lo que Dios crea tiene un propósito. Cuando Dios crea la luz, tiene una razón para ello. Y cuando crea la oscuridad, también tiene una buena razón para ello. Dios no siempre comparte sus razones con nosotros, pero siempre tiene una. Decimos que Dios es un Dios soberano. Eso significa que a veces Él hace cosas por razones que tal vez no entendamos, pero Él nunca hace cosas sin pensar. Dios hace todo por una razón, no solo porque quiere, sino porque ha pensado en ello y ha decidido que es lo mejor que se debe hacer. Esto nos muestra que en todo lo que Dios hace hay pensamiento, sabiduría y un plan detrás de ello. Búnkers subterráneos. La Biblia menciona eventos actuales como búnkers. Abordar este tema implica tratar con 3 rompecabezas complejos. Simplifiquémoslos y discutamos cómo se relacionan. Rompecabezas 1, la profecía. Apocalipsis 6, versículos 15 a 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los ricos, y los jefes militares, y los poderosos, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y decían a los montes y a las rocas, «Caed sobre nosotros y escondednos de la faz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. Los búnkers aparecen en Apocalipsis 6, y Apocalipsis 6 a 16 cubre a Satanás en la tierra. Este segmento particular del libro es el corazón del asunto y puede ser bastante desafiante para comprender. Desafortunadamente, ahora llegamos a la parte más desagradable del libro, los peores juicios. La situación se deteriorará significativamente antes de que cualquier mejora pueda ser vista. El escenario retratado en los próximos capítulos es sombrío. Sin embargo, es reconfortante saber que el escenario retratado en el libro es lo peor que puede ser. El lector puede consolarse con el hecho de que las cosas solo mejorarán a partir de aquí. Sin embargo, los próximos capítulos son lo suficientemente perturbadores como para hacer que alguien se sienta incómodo. Los búnkers son mencionados como parte de la profecía aún por cumplirse, ya que forman parte de los 7 sellos. En el momento referido, ninguna cantidad de autoridad, grandeza, riquezas, valentía o fuerza proporcionará apoyo a las personas. Ningún búnker o jaulas de acero elegantes parecerán seguros. Incluso, aquellos que se consideraban sin nada que temer estarán llenos de un sentido de asombro en ese día. La situación será tan abrumadora que desearían que todo se derrumbara. Tomen un momento para contemplar la escena ante ustedes y observen el grado de miedo y asombro exhibido por los presentes. Sus reacciones son sin duda intensas y palpables, un testimonio de la gravedad de la situación. En tiempos de extrema dificultad, su estado emocional se volverá tan intenso que puede llevarlos a sentir como si estuvieran siendo empujados a sus límites.
el peso de sus dificultades puede volverse tan insoportable que podrían sentir como si no tuvieran otra opción más que rendirse. La situación se vuelve tan terrible que las personas son llevadas al punto del desespero. Incluso desean que las montañas caigan sobre ellos y las colinas los cubran. Preferirían desaparecer completamente, cesar de existir. Además, observen la causa de su terror, a saber, el semblante iracundo del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Todos los individuos son igualmente humillados por la ira de Dios. Este juicio es especialmente profundo, ya que es la ira del Cordero. Es la ira furiosa del amor, la ira del amor altruista que hizo todo lo posible por nuestra salvación. Esa ira nos dice con certeza absoluta que el mal eventualmente será destruido por Dios. Ellos dicen en sus búnkers: escóndanos de la faz del que está sentado en el trono. Las personas no solo se esconden del miedo al castigo, sino también de la misma vista del Todopoderoso que reina en el cielo. Las cosas que más aterrorizan a los pecadores no son solo el pensamiento de morir, sino la presencia intimidante y aplastante del propio Dios. La afirmación enfatiza la unidad inseparable entre Cristo y Dios. Sugiere que cualquier cosa que cause desagrado a Cristo también causa desagrado a Dios, ya que son uno y lo mismo. Esto implica que la voluntad e intención de Cristo y Dios son idénticas y comparten un solo propósito divino. Aunque Dios sea invisible, puede hacer que los habitantes de este mundo sean conscientes de su severo desagrado. Aunque Cristo sea frecuentemente retratado como un cordero gentil, es importante recordar que es capaz de ira hasta el punto de furia. La ira del Cordero es extremadamente aterradora. Como si aquel que nos salva de la ira de Dios se convierte en nuestro enemigo, entonces ¿quién intercederá por nosotros? Aquellos que caen víctimas de la ira del Redentor estarán sin esperanza. Su destino estará sellado sin posibilidad de redención. Este es el abismo de la desesperanza y la desesperación. A lo largo de la historia, se ha observado que los individuos se presentan con oportunidades y períodos de gracia para arrepentirse de sus pecados. De manera similar, Dios también tiene su propio día de ira justa, un día donde todos los pecadores tendrán que enfrentar las consecuencias de sus errores. Ese día será tan terrible que incluso los pecadores más valientes no serán capaces de soportar ante Dios. El pueblo de Judea y de Jerusalén experimentó el terror de ese día durante su destrucción, y recaerá sobre todos los pecadores impenitentes en el día del juicio final. La angustia, el miedo y el desespero que experimentarán los pecadores en ese día serán inmensurables. La ira del Cordero. En tiempos de dificultad, los seres humanos buscarán desesperadamente refugio y seguridad donde puedan encontrarlos. Es en estos momentos cuando la naturaleza efímera y temporal de la existencia humana se hace evidente. La convulsión en el cielo no es solo un evento ordinario, sino una advertencia de un terror mayor por venir. Es la expresión de la ira de Dios, una fuerza aterradora e impresionante que está más allá de la comprensión humana. La ira del Cordero es una frase inusual que las personas aterrorizadas usaron para describir las calamidades que experimentaron. Vale la pena notar que no ven al Cordero de Dios, que dio su vida por el pecado humano, o a Dios, que envió a su Hijo a morir, como la causa de estas calamidades. Juan 3:17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El pueblo del mundo todavía ve a Dios como un ser vengativo. La ira de Dios, por supuesto, es un tema básico de la Biblia. El Apocalipsis nos dice mucho sobre ella. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada, para que con ella golpee a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Otro término para el día del Señor es un día de juicio, como lo describen los profetas Joel y Sofonías. Joel describió como terrible, mientras que Sofonías
lo caracterizó como un día de angustia y aflicción, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y sombría, un día de nubes y oscuridad densa. La ira de Dios no es una manifestación de odio vengativo o vindicación personal, sino más bien es la respuesta santa de Dios al pecado no arrepentido, que es la causa raíz de la miseria y el sufrimiento que los humanos traen sobre sí mismos. Durante este tiempo de juicio, las personas de la tierra, incluso los reyes, hacen una pregunta legítima: ¿quién podrá soportar? La pregunta es una cita de Malaquías 3, tú, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? En el libro de Isaías hay una referencia a que los cielos se enrollan como un pergamino en relación con el día del Señor. Esto es una metáfora para un juicio cósmico, donde Dios castiga a las naciones impías. El pasaje también menciona que los ejércitos del cielo se marchitan como una hoja en una higuera. El pasaje también indica que es, en última instancia, la lealtad a Jesucristo, y no el estatus social, lo que determina el destino de alguien. Los antiguos a menudo usaban opuestos para categorizar a las personas, como esclavo y libre, pero la muerte niega tales distinciones. Job 3:19, el pequeño y el grande están allí, y el esclavo es libre de su señor. En el versículo 15, Juan enfatiza que nadie, desde el más alto hasta el más bajo, estará exento del juicio. Versículos anteriores indican que frente a desastres naturales, la humanidad es a menudo llevada a admitir algo normalmente suprimido, una admisión de que Dios es Dios y que lo que está sucediendo es su juicio. Los eventos que se aproximan fueron tremendos, y varios acontecimientos contribuyeron a hacer que ese día y era fueran extremadamente terribles. Primero, fue un gran terremoto. Segundo, el sol se volvió negro como tela de cilicio, ya sea naturalmente por un eclipse total o políticamente por la caída de los principales gobernantes y gobernadores de la tierra. Tercero, la luna se convertiría como sangre. Cuarto, las estrellas del cielo caerían en la tierra. Quinto, el cielo se retirará como un pergamino cuando es enrollado. Sexto, toda montaña e isla serán movidas de su lugar. Leemos, un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de cilicio, y la luna se convirtió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron en la tierra. Esto no será algo extraño. A lo largo de la Biblia hay innumerables referencias a perturbaciones celestiales que se cree señalan la llegada del Mesías. Estas ocurrencias fueron mencionadas en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Sofonías, así como por el propio Jesús. Estas perturbaciones se describen en gran detalle y se cree que tienen un significado simbólico significativo en relación con la llegada del Mesías. Sofonías 1, versículos 14 a 16, describe el gran día del Señor como cercano, rápido en su llegada, un día de ira, angustia, aflicción, ruina, desolación, oscuridad, sombra, nubes y tinieblas densas, un día de trompeta y alarma contra las ciudades fortificadas y las torres altas. También vemos algo igualmente desastroso en Joel 2, versículos 10 a 11, donde la tierra tiembla, los cielos tiemblan, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. El Señor da su voz antes de su ejército. Su campamento es muy grande, porque fuerte es quien ejecuta su palabra. El día del Señor es grande y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Los terremotos eran a menudo considerados un signo de intervención divina a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, toda la montaña tembló violentamente cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí. Del mismo modo, el profeta Isaías predijo que el Señor un día sacudiría la tierra como forma de castigo. En el libro de Ageo, el propio Señor declara que pronto sacudiría los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, como medio de demostrar su poder y autoridad. Sin duda, esto es el poder de Dios. En este caso leemos, el sol se volvió negro como tela de cilicio, y la luna se convirtió como sangre,
y las estrellas del cielo cayeron en la tierra. Es mejor considerar estas imágenes como realistas, aunque poéticas. La lengua de Juan no era técnicamente precisa, pero simplemente retrató lo que observó. El entendimiento bíblico de la ira de Dios describe la ira como una reacción emocional a una injusticia percibida o mala acción. Puede ser descrita como ira, irritación, indignación o enojo. Tanto humanos como Dios pueden exhibir ira, pero hay una diferencia significativa entre los dos. La ira de Dios es siempre santa y justificada, mientras que la ira humana raramente lo es. El Antiguo Testamento retrata la ira de Dios como una reacción divina al pecado y desobediencia a humanos, a menudo provocada por la idolatría. El Nuevo Testamento apoya la noción de un Dios iracundo que juzga el pecado, ejemplificado en la historia del hombre rico y Lázaro, ilustrando las consecuencias severas para los pecadores impenitentes. Juan 3:36 subraya que aquellos que rechazan al Hijo de Dios están sujetos a la ira de Dios, mientras que los que creen en Él están salvados de tal destino. La humillación del hombre y la exaltación de Dios se destacan a lo largo de la historia bíblica como ejemplos de cómo Dios desafía el orgullo y la arrogancia humanos, promoviendo la humildad y la dependencia de su gracia y misericordia. Se nos recuerda que nuestras obras y méritos no pueden salvarnos. Solo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo podemos encontrar salvación y paz. Este mensaje central del Evangelio desafía el orgullo humano y enfatiza la necesidad de una relación personal y sumisa con Dios a través de Jesucristo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Los eventos celestiales y las enseñanzas bíblicas sobre la ira de Dios, el juicio y la misericordia nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. A través de la contemplación de fenómenos como los eclipses y la reflexión sobre las Escrituras, somos llamados a reconocer la majestuosidad de Dios, su soberanía sobre la creación y nuestra necesidad de acercarnos a Él con corazones arrepentidos y vidas transformadas. Este llamado a la reflexión y transformación se extiende a todas las áreas de nuestra vida, invitándonos a vivir en un estado de constante preparación y esperanza, conscientes de que estamos en un mundo temporal y que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. La enseñanza bíblica sobre los eventos finales y el retorno de Cristo no es para infundir temor, sino para motivarnos a vivir de una manera que refleje nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Es un recordatorio de que, a pesar de las tribulaciones y desafíos en este mundo, hay una promesa de redención y renovación. La visión bíblica del fin de los tiempos también nos enseña sobre la justicia de Dios. Muestra que habrá un día en que toda injusticia, dolor y sufrimiento serán abordados y rectificados. Dios, en su justicia perfecta, traerá juicio, pero también ofrece misericordia a través de la salvación en Jesucristo. Este balance entre justicia y misericordia es fundamental para entender el carácter de Dios y su plan para la humanidad. La anticipación del retorno de Cristo y la consumación de todas las cosas debe influir en cómo vivimos nuestras vidas hoy. Pedro, al hablar sobre la venida del día del Señor, nos insta a vivir en santidad y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Esta expectativa no solo se trata de mirar hacia el futuro, sino de permitir que esa esperanza transforme nuestro presente, nuestras decisiones, acciones y relaciones. Además, la esperanza del regreso de Cristo y la nueva creación nos anima a trabajar por la justicia, la paz y el cuidado de la creación aquí y ahora. No nos retraemos del mundo, sino que nos comprometemos más plenamente con él.
siendo sal y luz, reflejando el amor y la gracia de Dios a aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, la promesa del regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas nos ofrece consuelo en medio del sufrimiento y la aflicción. Sabemos que nuestro dolor y nuestras luchas no son en vano, y que Dios está trabajando en todo para traer su redención y restauración. Esto nos da una esperanza que es ancla del alma, firme y segura, que penetra más allá del velo. Mientras reflexionamos sobre la majestuosidad de Dios revelada en los cielos y consideramos las profundas verdades de la Escritura, seamos motivados a vivir vidas de fe activa, esperanza y amor. Que la promesa del regreso de Cristo nos inspire a vivir cada día con propósito, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos, mientras esperamos con gozo el día en que Él hará nuevas todas las cosas. La implicación de vivir con este enfoque es profunda. Significa que cada acción, cada decisión y cada palabra se convierten en una oportunidad para reflejar el amor de Dios al mundo. En nuestras interacciones cotidianas, en el trabajo, en la comunidad y en la familia, podemos ser embajadores de la esperanza y la gracia que hemos recibido. Al hacerlo, no solo nos preparamos para el regreso de Cristo, sino que también facilitamos que otros experimenten un anticipo del reino de Dios aquí en la tierra. Esta forma de vivir requiere una conciencia constante de nuestra identidad en Cristo y de la misión que se nos ha confiado. No es una tarea fácil, especialmente en un mundo que a menudo valora lo opuesto a los principios del reino de Dios. Sin embargo, es en este desafío donde nuestra fe se profundiza y se fortalece. Al enfrentar la oposición, la confusión y a veces la persecución, nuestra dependencia de Dios crece, y con ella nuestra capacidad para amar, perdonar y servir se expande. Este enfoque transformador hacia la vida anima a la comunidad de fe a unirse en propósito y acción. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un faro de esperanza y un refugio de amor en el mundo. A través del servicio comunitario, la adoración conjunta y el apoyo mutuo, podemos encarnar la realidad del reino de Dios de maneras que trascienden nuestras capacidades individuales. Esta unidad y propósito compartido no solo fortalecen nuestra fe, sino que también sirven como un testimonio poderoso para aquellos que están buscando respuestas y significado. Mirando hacia el futuro con esperanza, reconocemos que nuestra esperanza no está anclada en las circunstancias actuales o en promesas terrenales, sino en las promesas eternas de Dios. Sabemos que el día vendrá cuando todo dolor, sufrimiento y lágrima serán borrados, cuando la justicia prevalecerá y cuando viviremos en perfecta comunión con Dios. Hasta ese día, trabajamos, oramos y vivimos con anticipación, sabiendo que nuestra labor no es en vano en el Señor, que nuestra esperanza en el regreso de Cristo y en la consumación de todas las cosas inspire nuestras vidas de manera práctica y tangible, que busquemos justicia, amemos la misericordia y caminemos humildemente con nuestro Dios, reflejando su amor y luz a un mundo necesitado. Y mientras hacemos esto, que nuestro espíritu se llene de gozo y paz, sabiendo que estamos participando en la historia redentora de Dios, una historia que culminará en la restauración de todo bajo el señorío de Cristo. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com.